Nací en Valparaíso, soy uno de 5 hijos de Hernán y Elisa. Valparaíso marca mucho dentro de mi persona. A mí me gusta la canción del Gitano Rodríguez que dice que nació un día ahí sencillamente. Es una canción que habla de Valparaíso porque tiene mucho de mí. Yo siento que mi vida es una especie de patchwork, así, es suma de recortes que marcan historias, breves historias dentro de mi vida. Crecí de verdad en una familia donde no habían grandes carencias, con un papá presente, trabajando siempre de manera responsable, una mamá en casa, una abuela en casa y hermanos que nos criamos juntos. Eso marcó mucho dentro de mi infancia, pero yo siempre sentí que yo vivía en una eterna carencia de identidad. Son de las cosas que yo recuerdo cuando pequeño. Sentirme siempre muy solo, muy como pollo en corral ajeno. No sentí que tuviera desde pequeño un sentido, un objetivo en mi existencia. Crecí muy introvertido. Hubo cosas en mi infancia que me marcaron muy fuerte y que después detonaron en la adolescencia y en la adultez con consecuencias que me hicieron titubear en muchas oportunidades. Yo fui violado a los 8 años por un hombre y posteriormente fui abusado por una mujer. Y eso produjo dentro de mí un quiebre de personalidad tan potente que en el tiempo me llevó a no valorar a las personas que me rodeaban. Incluso durante la adolescencia yo sentía que las personas en mi entorno no valían, que no tenían ese valor intrínseco de cada persona, sino para mí eran solamente utilitarias. Durante mi juventud fue así. Solamente me serví de la gente que me rodeaba. Hice muchas cosas. Estudié en Bellas Artes, hice deportes, estuve en la escuela naval, pero hacía cosas. No completaba ninguna de esas cosas, eran todas abandonadas en el tiempo porque yo sentía que no tenía un marco de referencia al cual aferrarme, que le diera sentido a todo aquello que estaba haciendo. Para mí fue cruda la adolescencia en ese sentido. Mis primeras etapas de juventud fueron de mucha desorientación. Posteriormente entré a trabajar, estudié un tiempo en la universidad, estudié licenciatura en ciencia, una carrera muy linda que me gustó mucho, pero para la cual me di cuenta que no tenía vocación y abandoné la carrera, entré a trabajar y a estudiar por la noche. Y en mi trabajo empecé a descubrir que ajustaba bien, que me iba bien. Y mi trabajo se volvió casi una obsesión. Me fue bien a los 28 años, yo tenía un buen nivel de éxito sin haber tenido una carrera profesional de respaldo, sino solamente por mi trabajo. Pero eso me llevó en una espiral de egocentrismo y de materialismo muy potente que finalmente rebotó y me produjo un quiebre muy grande. En resumidas cuentas, eso marca 2 etapas en mi vida. Una infancia que fue muy solitaria, muy de un dolor interno, callado, guardado, escondido. Nadie supo lo que me había pasado. Nunca tuve el ambiente apropiado para haber contado aquello que me marcaba tan potentemente. Y después en la juventud, luchando contra todos esos problemas, ocultándolos, me empeciné en el éxito. Y no me fue mal. Pero eso tampoco me dio ningún nivel de tranquilidad acá adentro, sino todo lo contrario. Me sentía cada vez más desorientado, cada vez con menos razones por las cuales hacer las cosas bien. Tengo un matrimonio anterior, estuve casado con Karen casi 29 años, fue una buena vida. El matrimonio se rompió por la suma de los errores y eso en algún momento pasó la cuenta. Siempre me quedó el dolor de que parte de esa cuenta la pagaron los que yo más amaba, mis hijos, mi hijo y mis 2 hijas. Gracias a Dios el Señor preservó su corazón de tanto dolor, pero en un momento
Cuando mi vida se destruyó, tuve esa sensación de pérdida total, de perder mi matrimonio, distanciarme de mis hijos, perder mi ciudad, perder mi iglesia, perder mi trabajo. Perdí todo y tomé mi mochila y me fui de Viña del Mar a Santiago a empezar de nuevo de cero. Ese es un punto de inflexión potente en mi existencia. Recapitulando, en mi vida yo conocí al Señor en lo que podría decir fue uno de los quiebres importantes. En el año 83 hubo una crisis a nivel nacional, quebraron los bancos, hubo una crisis muy potente y ese año nació mi hija mayor. Karen nació el 10 de enero. En la familia hubo muchos desastres económicos consecutivos, pero también hubo desastres humanos tremendos. Hubo 2 suicidios muy cercanos a mi familia. Uno de ellos, el de la hermana menor de Karen, la que era mi esposa en ese momento. Eso nos marcó muy fuerte. Eso produjo un quiebre que me llevó a un colapso emocional en el tiempo, porque siendo uno de los más jóvenes del grupo familiar, debí sostener a la familia de mi esposa, al menos en lo emocionalmente, con lo poco que tenía de mi capacidad, para evitar que siguiera colapsando la familia. Y eso sin duda me pasó la cuenta. Fue un momento crudo. Yo hasta ese momento no quería nada con las iglesias evangélicas. Yo incluso escuchaba las prédicas en las calles y me reía de ellos porque encontraba que era sin sentido lo que hacían. No rechazaba de plano la fe, pero sí tenía incomodidad con aquello que yo estaba viendo y escuchando. Pero me había comprado una Biblia en mis tiempos de universidad y de vez en cuando la leía. Un día fui a la librería de la Asamblea de Dios en Valparaíso, que estaba a cargo del pastor Arturo Leal, todavía lo recuerdo a él con mucho cariño, y compré una Biblia y la leía de vez en cuando, pero había cosas que yo no entendía y de verdad no entendía. La frase del Señor Jesucristo en la cruz diciendo, ¿por qué me abandonaste? Elí, Elí, lama sabactaní. Eso me marcaba, porque yo no entendía por qué Dios había abandonado a Jesús si era el Hijo de Dios. Y eso me quedaba así como una incoherencia muy grande adentro. Pero tenía esa inquietud por saber algo más, pero nunca me rendía a aquello porque mi humanismo, mi exitismo, yo no quería transar en su empeño por lograr éxitos. Sin embargo, el año 83, el quiebre que tuve que vivir, un quiebre familiar, un quiebre por el lado emocional, me llevó a decir en algún momento, yo no puedo más solo, no puedo más. Y me acuerdo que le pregunté a Karen, ¿dónde hay una iglesia por aquí cerca? Y ella me dijo que se acordaba que por ahí cerca fui a investigar un día domingo, encontré la iglesia, supe que había un servicio, un poco más tarde volvimos a ese servicio, nos sentamos en la última banca así calladitos para que nadie nos viera. Y resulta que el que predicaba parecía que alguien le había contado mi historia. Me desnudó. Yo quedé hecho polvo ese día. Nos invitaron a una reunión en la tarde donde escuché nuevamente una historia que hablaba de un perrito bueno y un perrito malo. Una cuestión que parecía muy infantil, pero que tuvo tanto sentido para mí. Porque decía, el perrito que tú alimentas se va a comer al perrito que no alimentas. Si tú has estado toda tu vida alimentando la maldad, ese es el que va a primar sobre el otro. Yo sentí que había estado toda mi vida sumando en lo negativo. Y me produjo como que perdió sentido todo lo que yo había hecho y necesité un nuevo sentido en mi vida. Y cuando el predicador Rodolfo Campos Porflit era un predicador que había sido invitado desde Temuco, de la Alianza. Cuando hice el llamado, yo ni siquiera recuerdo cómo levanté la mano, cómo salí.
a recibir el Señor. Eso fue un cambio potente para mí. Hice de Cristo el Salvador de mi vida. Y con entusiasmo me metí en todas las cosas y me puse a estudiar, aprendí mucho. Fue un cambio potente. Fui llamado al ministerio pastoral y rechacé ir porque entendí que ese ministerio debía ser tomado en familia, como matrimonio. Y no veía que mi esposa tuviera el mismo llamado. No fue doloroso, entiendo que fue una etapa, pero eso marcó algo que me decía, hay más. Durante años yo traté de hacer muchas cosas para Dios. Me llené de activismo. Pasaba mucho tiempo en eso. Sin embargo, gran parte de todo aquello que yo hacía, aún le faltaba algo que yo no entendía bien. La tranquilidad adentro había llegado en el sentido de tener la sensación de ser algo, que era una cuestión que no me pasaba cuando niño. Yo ahora era hijo de Dios y eso le daba sentido a mi existencia. Sin embargo, todavía sentía que yo tenía que hacer algo. Saltando desde esa época a unos 30 años después, en 2010, cuando se rompió mi matrimonio, cuando perdí el sueño de la gran mayoría de nosotros de tener una familia estable, proyectada en el tiempo, de proyectarme con mi esposa hasta la vejez y caminar juntos. Me gusta decir, hasta donde dobla el camino de la vida, hasta ese recodo. Todo eso se hizo humo de un día para otro. Y ahí entendí que no era lo que yo hiciera, sino que había algo que no era que yo lo hiciera, pero había algo que yo no había hecho. Yo no había sido obediente a la palabra de Dios. Eso fue en 2010. Yo viví, incluyendo ese año, 7 años muy malos. Y siempre me acuerdo de Nabucodonosor, que en su altanería no reconoció a Dios ni obedeció a Dios y terminó comiendo pasto, como los animales. Y yo sé que puede sonar fuerte, pero me sentí durante mucho tiempo comiendo pasto igual que Nabucodonosor. Llegó un momento en el que Dios se toma nuevamente la molestia de hablar conmigo. Dios bajó su mano, me tomó, me limpió, me dio una promesa y me puso de pie. Y en ese momento entendí que no era yo el que tenía que hacer cosas, sino era reconocer lo que ya se había hecho por mí y que Dios me lo estaba recordando. No hace mucho, 8 o 10 años quizás, empecé a entender que lo que marcaba en mi vida eran 2 cosas: la misericordia de Dios y mi obediencia a Dios. Ese amor intransable de Dios empezó a cambiar cosas dentro mío. Y vivir en esa misericordia ha hecho que yo entienda mucho de lo que pasa en mi entorno. Fue de verdad importante para mí ese quiebre. No reniego de él. Hubo mucho dolor, sí. Se rompió mi familia, me alejé de mis hijos. En la misericordia divina no los perdí, pero se produjo un alejamiento físico, emocional, que se ha ido restaurando en la medida que pasa el tiempo, pero ahora ya estamos a 1000 kilómetros de distancia, entonces el vernos siempre es difícil. Eso dolió, porque mi sueño era crecer y verlos crecer. Es cierto que ya estaban grandes cuando eso ocurrió, pero aún así me he perdido cosas muy importantes en la vida de ellos y de mis nietos, a los cuales veo de vez en cuando. Pero asumo que en cierta medida es la consecuencia de lo que yo mismo hice, de las malas decisiones, del pecado en el cual acepté vivir durante mucho tiempo, de
de todo lo que en mi vida ocurrió que no estaba apegado a la obediencia a la palabra de Dios. Siempre sentí cuando pequeño que yo no tenía una razón de ser. Y eso es algo que caminaba en mi cabeza continuamente. ¿Quién eres, Rodrigo? Yo me acuerdo y pensaba eso. ¿Quién soy? Me sentía como un pez nadando en un océano gigantesco, sin un sentido, sin una dirección hacia dónde ir. Cuando pasó todo eso, yo me di cuenta que indudablemente Dios había permitido todo ese desastre, pero no lo había permitido para hacerme sufrir. Estoy convencido que Dios permitió que todo eso ocurriera porque era consecuencia de lo que yo había hecho, de malas decisiones propias y ajenas que afectaron produciendo el quiebre matrimonial y familiar. Pero Dios tuvo que permitirlo porque era la única manera en la cual yo iba a estar parado en un desierto mirando lo que yo había hecho y aceptando que Dios empezara a sacar de mí la hojarasca y todo lo que a Él no le servía. Pero dolió, eso es cierto. El primer gran quiebre, que fue el del año 83, con todo este desastre de suicidios en la familia, me llevó a reconocer a Cristo como mi Señor y Salvador. Este otro gran quiebre vivido en 2010 me llevó a reconocer a Dios como mi dueño, mi propietario, el rey de mi vida y a quien yo necesitaba obedecer cada día. ¿Tuvo sentido? Tuvo sentido. De verdad pareciera ridículo decir que algo tan fuerte lleva un beneficio, pero siempre es así. Hubo quiebres muy potentes en mi existencia hacia atrás, como decían al comienzo. Siento que mi vida es como un patchwork, así que hay que juntar partes, porque están como muy, compartimentos están con mi infancia, compartimentos están con mi juventud, como adulto joven, y ahora como hombre viejo tengo 68 años. Siento que mi vida está comenzando recién. Siento que Dios se tomó la molestia de intervenir en mi vida. Obviamente sin pedirme permiso, pues yo no se lo habría otorgado. Pero el que Él interviniera ha resultado en lo mejor que me podía pasar. Aunque suene extraño. Yo no reniego de mi vida anterior, no reniego de las cosas que me tocó vivir, porque todo resulta en un buen aprendizaje. Sí me arrepiento de muchas de las cosas que yo hice. Yo sé lo que Dios me ha perdonado. Y el estar tan consciente que Dios me ha perdonado es lo que me permite a mí perdonar a otros. Si yo no entendiera eso, si yo no supiera lo que Dios sacó de mí, no sería capaz de perdonar a otras personas y mirarlas con amor. Ese patchwork que significa mi vida es un trabajo que hizo Dios en el tiempo. Fue cortando etapas para que yo pueda identificar que Él siempre estuvo presente, que no permitió que los dolores fueran más allá, que siempre produjo cambios en mis circunstancias. Yo me siento caminando en la misericordia de Dios todos los días, me siento caminando sobre la mano de Dios cada día. Cada paso que doy, siento que Dios pone su mano para que mi pie se apoye en su misericordia. No es algo que yo haya hecho. A mí me gusta decir que lo que ocurrió en mi vida es obviamente evidencia del amor de Dios, de su misericordia. Pero yo no la merecía. Yo lo que merecía era castigo eterno. Pero sí la necesitaba. Y Dios sabía que yo la necesitaba. Todo el tiempo que transcurrió en mi vida de joven,
esa sensación de no tener sentido, de hacer las cosas por hacer, por tratar de ganar algo, un aplauso, un reconocimiento. Era evidencia de mi dolor infantil, de sentirme nada, de sentirme que no tenía valor para los que me rodeaban. Pero eso trasuntó en una juventud en la cual yo no valoraba a las personas que tenía cerca. Eso ha sido limpiado por Dios de una manera bella. Gran parte de lo que hago ahora es producto de eso. Yo soy capellán civil voluntario en la cárcel de Valdivia. Yo puedo ir y estar con gente que está interna en la cárcel por delitos feos, ni siquiera gratos de escuchar. Yo no les pregunto por qué están ahí, pero sí me entero de manera indirecta o por el sector en el que están. Uno puede identificar el tipo de delito, pero la verdad no me importa. Para mí no me importa la razón por la que la persona está en la cárcel. La justicia humana se ha encargado de hacer lo suyo y ellos están ahí por eso. Pero la justicia divina opera de otra manera. Yo sé lo que Dios me perdonó a mí. Yo puedo mirar con amor a esas personas despreciadas por la sociedad muchas veces, detestables quizás para muchos. Pero yo era más detestable a los ojos de Dios. El entender lo que Dios había hecho conmigo, cómo Él me había limpiado, cómo Él había trabajado en mi corazón, me permite estar con una persona socialmente reconocida como mala. Pero esa persona tiene derecho a escuchar el Evangelio, tal como lo escuché yo, tantas veces, tal como lo rechacé yo, tantas veces. Y si rechaza el Evangelio que yo le estoy entregando, no significa que no le voy a volver a hablar. Porque yo rechacé muchas veces aquello. Entonces no pongo barreras ahí. Yo puedo estar en ese lugar porque sé que yo merecería haber estado en ese lugar, o quizás peores. Si Dios me limpió y me perdonó a mí, ¿cómo no lo va a hacer con ellos? No depende de mí. Me gusta decir siempre cuando a veces hago clases o predico que yo no salvo a nadie. Y suena chistoso en nuestro contexto chileno decir no salváis a nadie. Exacto, no salvo a nadie. Quien salva aquí es Cristo. Yo no convenzo a nadie. El que convence es el Espíritu Santo. Lo que yo tengo que hacer es predicar el Evangelio. Porque eso es lo que nos enseña la Biblia. La gente, el oír es por la fe, y la fe viene por el escuchar la palabra de Dios. ¿Y cómo van a escuchar si no hay quien les predique? Hace muchos años, dije un poco antes que fui convocado al ministerio pastoral, el cual rechacé porque no estaban dadas en realidad las condiciones. Recibí en la palabra de Dios algo que yo en el tiempo identifiqué como un llamado al ministerio que me sonó muy potente en ese momento, pero no lo comprendí bien. En Mateo 10:6 dice, pero vayan primeramente a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo, prediquen, el reino de los cielos se ha acercado. En un comienzo yo me enfoqué en la segunda parte de ese llamado, que es yendo, prediquen. Entendía yo que se refería a que mientras íbamos en el camino al lugar al cual Dios nos había enviado, debíamos ir predicando. Y tomé eso, entonces empecé a tratar de predicar en el camino, pero no consideré la primera parte del llamado. Anda primero a los que están perdidos del pueblo de Dios. Y eso ha marcado mucho esta etapa de mi vida. El acercarme a gente que está perdida en este mundo. Y muchos de ellos han escuchado el Evangelio. Muchos de ellos lo han rechazado. Ni se imaginan la cantidad de personas de fe que están en una cárcel. Y yo me pregunto, ¿por qué están ahí? Y yo tengo que llegar a ellos. No solamente a los que están encarcelados. En todas partes hay ovejas perdidas. En mi casa,
en mi vecindario, en mi trabajo. Si nosotros preguntamos a la gente, va a decir, no, sí, yo creo en Dios. Y la pregunta siguiente es, ¿y qué haces? Y ahí es donde nosotros debemos estar cerca. Ahí es donde siento que yo tengo que estar cerca. No me gusta sentir que a alguien no se le trata como Dios me trató a mí. Creo que no es justo para esa persona el que yo ignore su realidad espiritual en circunstancias que Dios no ignoró la mía y me tomó y me limpió y me restauró. Solo porque Él me amaba. Yo no hice nada. Todo lo que yo hice antes llevó mi vida a un desastre. Siendo cristiano, estaba convencido que la estaba haciendo de lujo y en realidad metía las patas día a día. Nada de lo que yo hice sirvió. Pero sí, hoy día recuerdo las cosas que hice y puedo entender lo que yo necesitaba satisfacer dentro mío al hacer todo eso. Pero nada me sirvió. Lo único que me sirvió fue que habiendo tocado fondo, sintiéndome como una bestia en el campo, miré hacia arriba y vi que Dios siempre había estado ahí. No me dejó caer más, pese a que podría haber caído más. Nunca me abandonó, aunque a ratos yo no lo veía. Pero en el momento menos pensado, cuando ya no podía ser más oscuro, sentí que Dios me habló. No solo me habló, que eso ya es algo que hace que uno sienta que Dios está preocupado de uno, sino que me dio una promesa. Y no solo me dio una promesa, me dio una visión, me contextualizó todo aquello. Y en el tiempo, Dios, fiel, ha ido cumpliendo todo aquello que en el momento más ridículo de mi existencia me habló. Me mostró una vida restaurada. Yo no puedo hacer otra cosa sino servirlo con toda mi capacidad. No tiene sentido mi vida en este momento si no es en el servicio de Dios. Dios me ha ido restaurando. Tengo un bello matrimonio. Caminamos juntos en el servicio al Señor. Mi esposa y yo somos pastores asociados de una iglesia en Valdivia, en la iglesia Manuel. Somos parte de la segunda línea pastoral de Héctor y Mariana. Trabajamos en el Ministerio de Educación Cristiana como representantes de un seminario teológico. Enseñamos a personas respecto de la Biblia. Estoy vinculado en el ministerio carcelario. Eso nunca lo imaginé. Nada de eso que les estoy diciendo, ser profesor de teología, ser pastor, ser capellán, nunca me lo imaginé. Yo nunca lo soñé. No estaba en mi proyecto de vida ir por esos lados. Ese quiebre tan potente trastornó lo que era mi mentalidad humana, exitista, proyectada, pero sin sentido, a lo que soy ahora. Yo me considero un viejo con suerte, de verdad, porque debería estar en un cementerio hace muchos años. Yo debería haber terminado colgando de un palo, pero Dios no me dejó caer más. En el momento más oscuro de mi vida, como les dije recién, en el momento más ridículo de mi existencia, Dios se tomó la molestia de hablarme. Y ha ido cumpliendo todo aquello que me mostró en ese momento. Que yo no entendí en ese instante. Simplemente escuché y me pareció bonito y emocionante. Yo puedo entregar quizás mucho tiempo de testimoniar, pero creo que hay que mostrar lo que Dios ha hecho en la vida de uno.
Entonces no me gusta hablar mucho de mí, aunque parezca extraño. Soy muy bueno para hablar últimamente. Pero sí me gusta hablar de lo que Dios ha hecho en mi vida, porque creo que eso es lo que tiene sentido. Y me gusta la oportunidad que tengo de contar parte de eso. Porque no es, no es lógico pensar que Dios se tome la molestia de intervenir en la vida de un ser humano. El Dios creador del universo. Si me gustaría que todos nos pudiéramos comprar un telescopio gigante y poder mirar hacia el cielo y ver la inmensidad de lo que hay allá, que ni siquiera los números de lo que implica aquello en años luz caben en nuestra cabeza, no caben, no somos capaces de imaginarnos el número que significa cuántos años luz viajando en toda la dimensión del universo que hemos podido conocer hasta ahora. Y todo eso lo hizo Dios. Y quien hizo todo aquello se toma la molestia de venir al planeta Tierra con casi 10.000 millones de habitantes a intervenir en mi vida para decirme: Rodrigo, ya, llegó el momento. Olvida todo lo pasado. Ponte de pie, que quiero que trabajes. Ahí se me vienen a la memoria todos mis errores de juventud, todos esos dolores y el vacío que en algún momento me tocó vivir. Y cuando recuerdo eso solamente puedo decir: gracias, Señor. Gracias. En la medida que Él me ha ido poniendo los recuerdos de mi vida pasada, he ido pidiendo perdón primeramente a Dios al recordar las cosas que hice. En la medida que me ha sido posible he pedido perdón a las personas, pero en ocasiones no es posible. Pero sí, yo sé que hay posibilidad de ser restaurado pese a todo un desastre. Dios nos puede poner de pie nuevamente. Dios puede hacer de nosotros personas útiles a su reino. La clave es reconocer quién es Dios y obedecer. La marca del discípulo desde mi perspectiva es la obediencia. El Señor Jesucristo nos mandó: vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a obedecer todas las cosas que yo les he mandado. Un discípulo obedece. Yo creo que eso es lo que marca la característica de lo que ha sido mi vida en estos años post-desastre. En Hebreos 13:3 nos llama a recordar a los presos como si estuviéramos con ellos en la cárcel. Desde una perspectiva teológica, ¿cómo interpretas esta identificación radical con el sufrimiento del otro en el contexto carcelario? Mira, yo sé que es difícil para muchas personas entender eso, porque nos manejamos en la esfera humana. Yo recuerdo que una vez una persona que supo que yo iba a la cárcel me sugirió: ¿y qué pasaría si a tu hija la violaran? ¿Tú irías a atender a esa persona ahí? Y yo le dije: obviamente no, pero en ese caso yo sería juez y parte. Y no estaría en condiciones emocionales de hacer aquello. Pero como les comentaba recién, el perdón es un atributo divino. El único requisito que nosotros tenemos para optar ese perdón es el arrepentimiento. Cuando la persona se arrepiente, ese perdón es efectivo en la persona. Por lo tanto, yo no puedo exigir otra cosa más a quien tengo delante en el momento que converso. El mandato de Dios es cierto, y en Hebreos 13:3 dice eso: acuérdense de los presos como si ustedes estuvieran presos juntamente con ellos, y de los maltratados, dice, porque ustedes también pueden ser maltratados. Yo no quiero separar aquello. El que está preso muy probablemente por sus propios motivos. Motivos que legalmente tienen causa, justificación, han sido demostrados, y salvo algunas excepciones, por lo general la justicia humana se aplica correctamente.
Y sin embargo, lo que está diciendo ahí el escritor de Hebreos no es que nos preocupemos de la justicia humana, sino que nos está diciendo que pese a saber que esa persona está presa, nosotros actuemos con una empatía tal que seamos como si estuviéramos presos junto con ellos. ¿Y qué es lo que hace uno cuando está con un hermano en sufrimiento? Lo abraza. Si alguien se cayó, tú hincas tu rodilla al lado de él, metes el hombro debajo de su axila, lo pescas por la cintura y nos paramos juntos. Y empezamos a caminar juntos. 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 El cristianismo no es alone, no es de gente que vive en islotes separados. El cristianismo es comunidad, somos familia. Y si tengo un hermano que está mal, yo necesito estar al lado de ese hermano en tanto él me lo permita. Entonces, me gusta mucho que dice, acuérdense de los presos como si estuvieran presos juntamente con ellos. Para Dios pecado es pecado. Y me gusta hacer este ejemplo. Si yo robo $1 o robo 1.000.000, igualmente soy ladrón. A los ojos de Dios, pecado es pecado. Si yo miento en mi trabajo para salvarme de un problema, estoy pecando. Y a raíz de eso merezco condena. Sin embargo, esa condena fue pagada y fui liberado del precio de esa culpa. De la misma forma, mi hermano que está preso en la cárcel por el delito que haya cometido. ¿Qué mensaje le darías a las iglesias que dudan en involucrarse en ministerios penitenciarios por miedo, prejuicio o indiferencia? Ninguno está libre de pecado. No podemos nosotros discriminar a otras personas por razones de apariencia o de conveniencia. ¿Se imaginan ustedes qué habría hecho el Señor Jesucristo si se le acerca un leproso, que era un estigma social, ¿no es cierto? Los echaban de las ciudades. Ellos no se podían acercar a los lugares donde habitaban el resto de las personas, y si se acercaban tenían que entrar gritando inmundo, inmundo, para que la gente se apartara de ellos. Era un estigma ser leproso. Era un estigma ser una mujer adúltera. Era un estigma ser una mujer samaritana. ¿Y qué hizo Jesús? Se sentó en el pozo y le pidió a una mujer extranjera, más encima odiada y despreciada por los judíos, y le dijo, dame agua. Se le acerca un leproso y Jesús le dice, primero le habló, ¿qué quieres que te haga? A los leprosos ni los miraban, mucho menos hablarle. Y él dijo que sea sano. Jesús se acercó y lo tocó. ¿Saben a qué distancia se acercó? Por lo menos a menos metros. Lo tocó y lo sanó. Si nosotros actuáramos como actuó Jesucristo, de verdad este mundo sería mucho mejor. Él nos dejó un ejemplo para seguir y dijo, las cosas que yo he hecho ustedes las harán y mayores. Yo creo que las iglesias tenemos que salirnos de la cáscara en la que estamos encerrados, haciéndonos nanay a nosotros mismos, cuidándonos a nosotros mismos, mirándonos a nosotros mismos como buenas personas, mientras afuera el mundo se está pudriendo, la gente se está yendo al infierno, porque ningún cristiano fue y le habló a esa persona que está en drogadicción, a esa persona que está vendiendo su cuerpo para poder comprar drogas, a esa persona que roba para poder alimentar su vicio, a los que son malos de verdad. ¿Cuál es la diferencia entre ellos y nosotros? ¿Cuál es la diferencia entre un pastor que echa a una persona de una congregación porque no le agrada, porque no cuadra con su doctrina? ¿Cuál es la falta de amor de ese acto en comparación a la falta de amor del acto de alguien a quien roba para drogarse? Al que más se le ha dado, más se le exige. Nosotros hemos recibido como cristianos una salvación que no merecíamos. Lo que merecíamos lo tomó Jesús en la cruz. Y a nosotros nos regaló su vida. ¿Le vamos a negar eso mismo nosotros a otras personas solo porque
están hediondos, pestilentes, o son una mancha social, o no sé, se van a ver distintos en nuestra congregación. Yo creo que el Señor Jesucristo no nos enseñó eso. Eso lo ha enseñado este mundo con sus acomodaciones para poder obtener beneficio de todo lo que hacemos, pero no es doctrina cristiana aquello. Como maestro teológico, ¿cuáles son las limitancias más grandes que encuentras en los pastores que formas, en los alumnos, para poder entender realmente el poder transformador de la palabra? Debemos nosotros romper ciertos paradigmas que nos impuso nuestra sociedad. Nuestra sociedad nos dice que tenemos que estudiar para tener éxito. Yo creo que nosotros tenemos que estudiar para servir. El seminario con el cual trabajo se autodefine como un seminario misionero. Eso significa que va a enseñar a otras partes. No trae a los alumnos a un lugar, sino que nosotros tratamos de llegar a esos alumnos, enseñarles, formarlos para que ellos después vayan y hagan lo mismo. Vamos creando misioneros teológicos. Las grandes barreras que tenemos nosotros es que muchos de los que estudian teología están estudiando por una certificación, por un título que les va a dar derecho a algo más. Y mi perspectiva es que el estudiar nos genera una necesidad. Y esa necesidad es ir a enseñar a otros. Porque lo que nos debe guiar ahí es el mandato de la Gran Comisión. Vayan y hagan discípulos. Un discípulo es un estudiante, es un alumno. Y nosotros debemos enseñar a esas personas todo lo que hemos aprendido de la Biblia. Entonces yo creo que ahí nosotros mismos nos topamos con aquello. Nos topamos con limitaciones que no vienen de la palabra. Fíjense que el Señor Jesús les hablaba a los fariseos y les decía: escudriñen las Escrituras, porque ellas son las que hablan de mí. ¿A ustedes les parece que en las Escrituras tienen vida eterna? Ok, escudriñenlas. O sea, métanse adentro e investiguenlas, porque ellas hablan de mí. Y nosotros, ¿de quién tenemos que hablar en este mundo? Es del Señor Jesucristo. ¿Qué significa realmente enseñar la sana doctrina? Sana doctrina significa una doctrina no contaminada. Y el Señor nos habla de la doctrina de los fariseos como una doctrina contaminada. Y entiendo que los fariseos le agregaban cosas a la Escritura, al punto que Jesús les dice: ustedes les ponen cargas tan pesadas a las personas que no entran ni ustedes a la salvación ni permiten que las personas entren. Desde mi personal enfoque, la sana doctrina es aquella doctrina netamente bíblica que no tiene ningún agregado humano, que no tiene ningún énfasis humano, sino la palabra de Dios, tal como Él la dejó por escrito, para que nosotros la conociéramos, la aprendiéramos y aplicáramos en nuestra vida y la pudiéramos enseñar a otras personas. ¿Qué consejo le daría a las personas que quieren profundizar la Escritura? ¿Cómo partir? ¿Cómo podrían hacerlo de una manera correcta? La Biblia es un paradigma de comportamiento humano derivado del corazón de Dios. El pueblo de Dios siempre tuvo profetas que hablaron de parte de Dios. Y eso fue quedando por escrito. La Biblia no es difícil de entender. Hay partes de la Biblia que sí son más complejas. Algunos profetas, Daniel, Apocalipsis, puede ser complejo. Pero cuando uno lee el Evangelio de Juan, que parte diciendo: en el principio existía Jesús. Jesús era Dios, Jesús estaba con Dios. Todas las cosas fueron hechas por Jesús. Y sin Jesús, nada de lo que fue hecho habría sido hecho. Y más adelante dice: este Jesús vino y habitó con nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito de Dios, lleno de gracia y de verdad. Es imposible no entenderlo. Uno tiene que leer la Biblia vivencialmente. Cuando uno lee, tiene que ponerse en el lugar del lector, del escritor. Uno tiene que caminar en esa narrativa. Y en la medida que va leyendo, se va dando cuenta que eso que está escrito ahí es para él. No es difícil estudiar Biblia. Requiere que
apliquemos un poco de tiempo, que si hay alguna palabra que de repente no entendemos, nos cambiemos a una versión más fácil. No todos vamos a leer Reina Valera 60 y entender de corrido lo que dice, porque mucho de ese lenguaje fue escrito hace 50, 60 años atrás y las palabras se decían y tenían una significancia diferente. Hay versiones más nuevas que nos entregan un lenguaje más frecuente y más fácil de entender, por lo tanto. Busquemos una Biblia, una versión de la Biblia que nos acomode para poder entender mejor lo que dice. Pero la Biblia no es difícil de entender. Que Cristo murió para pagar tus pecados es simple. Lo difícil está en nosotros aceptar que fue por nosotros. Si el problema está dentro nuestro, no está en la Biblia. ¿Cuál sería el consejo que le daría a las personas que, conociendo de Dios, no han podido rendirse a Él? Cuando uno está en problemas, uno tiene la tendencia a mirar sus problemas. Yo creo que uno tiene que dejar de lamer sus heridas en algún momento. Uno tiene que dejar la victimización, porque el eje de la vida no soy yo. Yo soy parte de un grupo, de una existencia. El eje de nuestra vida es Dios. Entonces, cuando uno está así angustiado, que mire y ve todo negro, lo primero que tiene que decir es, no soy yo, son las consecuencias de lo que yo hice, ok, o las consecuencias de lo que otro hizo también, pero no soy yo. Si uno mira los problemas que uno tenía cuando niño, eran problemas horribles. Se me rompió un juguete y se me destrozó el mundo. A veces uno ve que en alguna parte se suicidó un niño porque tuvo fracasos académicos o porque peleó con la polola. Y uno dice, pero ¿cómo? Si eso era tan simple de solucionar. No podemos minimizar nosotros los dolores de cada persona en cada etapa de su vida. Para cada cual eso puede ser un desastre catastrófico. Pero ¿de qué nos sirve pensarlo así? Es que las cosas tienen un flujo. Uno no se queda hundido eternamente en el desastre. Pero tiene que haber algo dentro de uno que lo impulse a buscar una solución. Y ese impulso es levantar la cabeza y mirar hacia arriba. Si sigues mirándote la punta de los pies, vas a chocar con el muro que tienes delante. Levanta la cabeza, mira hacia arriba. Este cielo estrellado, este cielo celeste de día, este sol que nos alumbra cuando estamos tiritando, esa lluvia que cae y que hace que tengamos una ciudad tan bella como la que tenemos. Eso no es casualidad. Eso fue creado para ti, por alguien que te ama. Y cuando uno levanta los ojos y mira hacia el cielo, ve parte de lo que ese ser amante hizo para nosotros. Y ahí uno tiene que empezar a decir, eso no era todo. Lo que me ha pasado no era todo. Hay algo más. Y yo les planteo a las personas un desafío. Yo quiero dejarle un desafío. Y me atrevo a decirlo de esta manera. Habla con Dios. Aunque no creas en Dios. Yo recuerdo que una vez, yo tenía como, no sé, 53, 54 años y una vez hablé con un ateo. Decía, yo no creo en Dios, no, me da todos sus argumentos extraños ahí, algunos con base humana. Pero yo le dije, mira, ¿qué edad crees que tengo yo? 50 y algo, que tengo 54 años, creo que le dije. ¿Hace cuánto que me conoce? ¿Unas horas? ¿Unos días? Sin embargo, yo existo hace 54 años y el que tú no me conocieras no niega mi existencia, solamente demuestra tu limitada capacidad de conocer. Tú no puedes conocer a Dios porque Dios es tan grande que no cabe en tu pequeña cabeza. Sin embargo, puedes ver lo que Él ha hecho por ti durante toda tu vida. Y le planteé el mismo desafío que les planteo a ustedes ahora. Dile a Dios que te manifieste su poder en tu vida. Atrévete. Dile, si es verdad que existes, muéstrame tu poder en mi vida.
Solo te digo una cosa, tienes que estar dispuesto a aceptar la respuesta de Dios. De seguro te va a sorprender. Aquí estoy ante tu trono, aquí estoy.